Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación bueno, por estar aquí. Agradezco la presencia y la atención de todos ustedes. Voy a permitirme compartir pantalla de mi exposición y bueno, espero que sea de su interés. El tema del que voy a hablar con ustedes es el tema de formulación de proyectos de impacto nacional y regional, que es un tema que nosotros en Tecnópoli pues llevamos a cabo y sobre todo una parte importante dentro de la formulación que veremos más adelante. Simplemente, bueno, aquí quisiera yo comentar que pues la mayor parte de las personas que están aquí acompañándonos son académicos, eh, déjenme poner en presentación de pantalla. Así, han desarrollado pues diversos proyectos y pues simplemente para acotar el término, en el caso de un proyecto, bueno, pues se trata de una operación que tiene una finalidad específica, está limitada en el tiempo, tiene también unos costos y esto pues requiere un trabajo colaborativo. En este sentido, quisiera yo comentar que en el caso de Tecnópoli, nos hemos enfocado al tipo de proyectos que precisamente son multidisciplinarios y que requieren la participación de diferentes unidades académicas o especialistas en diferentes áreas. También con el fin de poner en contexto esta plática, pues comentaré que hay pues diversos tipos de proyectos, entre pues quizá los que muchos de la comunidad han trabajado es lo de investigación científica, ya sea básica o aplicada, los de inversión económica y social, inversión financiera. En este caso, bueno, no abundaré mucho en cada uno de estos, simplemente tendrán el material para poderlo revisar con calma, pero pues muchos de los que hemos estado en la academia por mucho tiempo, y bueno, sobre todo por las cuestiones de evaluación y de políticas que ha habido de ciencia y tecnología, pues nos hemos enfocado en buena medida a la formación de recursos humanos, donde pues una de las pudiéramos decir, de los objetivos es el tener nuevo conocimiento, y precisamente para esto pues ocupan la metodología que se utiliza, que conocemos, para la formulación pues es la utilización del método científico. Aquí la evaluación pues se hace a través de pares académicos y bueno, pues no hay, ya sean nacionales o internacionales, que son los que definen si sí o si no, pues nuestro trabajo cumple con el objetivo para el cual fue dado. Sin embargo, pues ya la tendencia actual para este tipo de investigación en la academia, pues es llevarlo, ya lo comentaba la maestra Lluvia, llevarlo a través de que los proyectos no sean solamente para una investigación científica básica, también las políticas han cambiado para que estos sean proyectos de innovación, en donde a través de un proceso de emprendimiento que también se da en el Politécnico, en el área que maneja la maestra Lluvia, en la DIET, pues se conviertan en nuevas, en empresas, en donde ya haya incluso un proyecto de inversión financiera, donde se tenga pues una utilidad sobre el recurso invertido. Sí, entonces en este caso nosotros también más bien nos hemos enfocado, nos llegan muchas solicitudes para proyectos que tienen que ver con inversión económica y social. Sí, en este caso lo que importa es la necesidad o el problema que se va a resolver y que esto va a llevar a una mejora en la economía de una localidad o de una región, y que eso sería la parte importante. Sí, aquí y lo que importa entonces es que sea rentable económica y socialmente, y la prioridad pues es la comunidad. En este caso, pues no hay la metodología, hay muchas metodologías y una de las más utilizadas, pues es la matriz de marco lógico. En el caso de los proyectos que son de inversión financiera o en estas donde ya hay una utilidad sobre el recurso invertido, hay otras metodologías, también hay varias,
donde una de ellas es el plan de negocios, que de alguna manera ya la maestra Lluvia ha indicado. Entonces, hay diferencias en cuanto a los proyectos y los enfoques y sobre todo lo que se pretende de este tipo de proyectos. Bueno, como aquí la presentación es sobre proyectos que tienen que ver con ya sean regionales o nacionales, bueno, pues serán de tipo económico y social. Dentro de esto, económico, regionales, nacionales, pues tiene que ver, pues definitivamente el plazo, ¿no? Si son a corto plazo, si son a mediano plazo, si son a largo plazo, y en todos ellos, bueno, pues necesitamos ver cuáles son las políticas que hay atrás de todas estas necesidades, ¿no? Entonces, tanto las políticas como los presupuestos que se tienen para ejercer este tipo de proyectos. Bueno, aquí es de manera muy general, pues lo que sería la formulación, la evaluación y hasta llevar a una operación del proyecto. Nosotros en Tecnópoli hacemos este tipo participamos activamente en la parte de la de desarrollar precisamente estos diagnósticos, hacer alguna parte de los estudios de prefactibilidad y en la parte ya de la operación hacemos toda esta parte de lo que sería el seguimiento y control de los proyectos, o sea, hasta llevar al cierre en el caso de que pues estos ya sean desarrollados. Como comentaba, esto requiere pues de una organización, toda esta organización también se lleva a cabo en Tecnópoli, se forman grupos multidisciplinarios en donde cada uno participa en su área de expertise para poder completar un análisis técnico. Aquí de manera general quisiera yo comentar pues cuál es la metodología que normalmente seguimos. Pues la primera pues es hacer cuando nos llega algún tipo de necesidad, pues es ver cómo sería este equipo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la conformación del equipo? ¿Cuáles son las especialidades que se requieren? ¿Cuáles son los expertos que hay dentro del instituto? Y se forma este grupo de trabajo. La parte en la que nosotros intervenimos normalmente es en esta parte de la formulación preliminar, donde hacemos un diagnóstico en donde pues lo que revisamos es el área de estudio de influencia, o sea, el proyecto en donde se encuentra ubicado, cuál es la población que está involucrada, definimos exactamente el problema, hacemos un estudio preliminar de mercado y un análisis preliminar de interacción. Dentro de todo ya con esto el grupo puede hacer una identificación y selección de alternativas y lo mismo en algunos dentro del grupo se pueden hacer el análisis de aspectos institucionales, legales y algunos estudios preparatorios. Con esto, bueno, pues lo que se quiere ya es verificar que realmente existe un problema. O sea, aquí esto sería un análisis de pertinencia en donde pues realmente se ve si hay una necesidad o una oportunidad para poder realizar este proyecto. Sí, si el proyecto es factible técnica, económica, social, legal o ambientalmente, pues entonces se continúa en la siguiente etapa, en donde pues aquí ya se trabaja o se revisan los instrumentos normativos de planeación, ya sean los nacionales, los regionales, locales y también pues se revisan todas estas fuentes de financiamiento. Y con esto, bueno, pues también desde el inicio pues se busca, ¿verdad? Dentro del contexto que se tiene de análisis, también se revisan pues que el proyecto esté alineado con una planeación nacional, estatal o municipal. ¿Sí? Y en el caso de que por ahí ya lo mencionaba alguna de las ponentes que me antecedieron, que pues es muy importante ver las fuentes de financiamiento. En este caso también nosotros apoyamos hay un listado en donde pues se tienen ya cuáles son las convocatorias
vigentes, tanto nacionales e internacionales, para llevar este tipo de proyectos de tipo económico-social. Hasta aquí pues llega lo que sería la prefactibilidad, y entonces pues habrá dentro de esto, de este grupo que les comento, es parte de la coordinación se lleva a cabo por nosotros, pues se afina, ya se hace con más detalle, o sea, ya definiendo el lugar, viendo que es pertinente, se afina el estudio de mercado, los estudios técnicos ya a más detalle, la factibilidad legal, ambiental, social, y en caso de que se requiera, pues el modelo de negocio, el estudio financiero, y se hace ya una descripción de proyecto en donde pues aquí es importante también verificar que el proyecto es socialmente rentable. Con esto pues se puede tener ya el estudio de factibilidad para poder ya tener eh, pues cuánto es lo que se requiere, cuántos serán los tiempos, cuántos serán las personas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con esto, bueno, esto ya debe incluir pues un diseño, si es que se requiere, de ingeniería de detalle, y bueno, puede llegar hasta el diseño de la licitación si es que se requiere. Eh, bueno, en el caso de estos estudios que comentaba que son de preinversión, bueno, vendrían los de inversión. Más adelante veremos un poco que en esta parte ya nosotros podemos hacer también el acompañamiento, pero continuaré con esto de esta parte de proinversión. Estas son algunas de las preguntas que resolvemos en el diagnóstico. ¿Qué se puede hacer? ¿En qué manera se estaría resolviendo el problema identificado? Y también, pues, ¿qué impacto podría tener? Y algunos otros aspectos que ya son más técnicos que puede desarrollar el grupo de trabajo, como tiene que ver el impacto ambiental, cuestiones legales, análisis de riesgo, etcétera. Sí, entonces, estos son algunos de los elementos que nosotros revisamos para poder constituir un proyecto de estos tipos, ¿no? En esto también nosotros tenemos que, bueno, una vez que tenemos toda esta parte solventada, el proyecto de inversión pues ya va a ser esta parte donde empieza la ejecución del proyecto, en donde también nosotros a través de eh, bueno, tenemos a especialistas que son, que llevan el seguimiento de proyectos. La mayoría tienen ya certificación en manejo de proyectos, project management, y con esto, bueno, pues se hace esta ejecución para llevar todo un control de proyectos. En este caso, bueno, pues todo lo que se realice en el proyecto, como sería la adquisición de equipos, si es que se requiere, o estudios, ya la realización de estudios, esto también se realiza, el seguimiento se realiza con nosotros. Para esto es necesario, y lo hacemos, el establecer herramientas tecnológicas que nos permitan el llevar un control del proyecto para ver si vamos cumpliendo en tiempos, o sea, para que los entregables se tengan en tiempo y forma, bueno, y si acaso hubiera algún retraso, cómo pudiera esto solventarse. En esto, bueno, pues incluye también la gestión, y también, como ya comentábamos, la parte del seguimiento incluye también el cómo se van ejerciendo esos recursos que se dan, ¿no? Ya el caso de la operación, pues sería pues la parte mayor del funcionamiento del proyecto, y entonces en esto pues también nosotros intervenimos o podemos intervenir en la parte de la administración hasta llegar a un cierre de proyecto. Aquí quisiera detallar un poquito lo de la fase, como comentábamos, de preinversión, donde hay todos estos estudios que nosotros realizamos en un área
en un área de prospectiva, que serían estudios de referencia. O sea, nosotros debemos tener cuál sería el lugar en el cual se va a realizar el proyecto, cuáles son los límites, ¿verdad? Geográficos para cuantificar y dimensionar el problema. Con esto, pues también es considerar el contexto del problema o necesidad y ver cómo esto puede afectar a la población. Todos estos datos pues nos van a ayudar a plantear diferentes alternativas para la realización de un proyecto. También esto nos permite identificar cuáles son los grupos, las personas o grupos de personas que tienen que están relacionadas con la problemática que se quiere resolver, cuáles podrían verse afectados positiva o negativamente. Aquí también dentro de los involucrados estaría identificar cuál sería la percepción de los grupos u organizaciones que se encuentren ubicadas en esta área de influencia. Y lo mismo, pues ver el caso de la población, pues cómo estaría distribuida por sexo, ocupación, escolaridad, si hay algún grado de marginación, cuál sería, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, pues se pueden hacer los estudios también, estudios de cuáles serían la parte de la escolaridad, la distribución de escuelas, de empresas, si también se requieren instituciones públicas y privadas que se encuentran en estas áreas. Lo mismo se realiza en esta área de prospectiva, el análisis preliminar de la oferta, de la demanda y el uso se analizan registros históricos y bases de datos que pueden ser públicas o pueden ser de paga, ¿verdad? En donde podamos tener pues ya la aproximación de cuál sería la capacidad, el análisis preliminar de esta oferta. Y lo mismo sería, bueno, pues para la demanda, cuál sería la característica de los consumidores, cuál serían la unidad de medida del producto, la población objetivo, la demanda potencial, y pues cuál sería también la población carente. Entonces, estos son parte de los componentes que se tienen en los estudios de pertinencia que se realizan en la dirección, en la subdirección de prospectiva. En esto, bueno, pues aquí lo que se concluye pues, es dar información de valor para poder identificar pues, si hay un déficit, si hay subutilización de recursos no disponibles y comparar la oferta contra la demanda actuales. Entonces, estos análisis, estos estudios estratégicos son los que son el arranque para muchos de los estudios, de los proyectos que nosotros realizamos. ¿Qué es lo que al final pues debemos tener? Pues ya todo esto nos va a permitir tener una justificación, un marco de referencia, tener ya una descripción del proyecto, un objetivo, cuáles y cuántos pudieran ser los beneficiarios, las características de esta área de influencia y también cuál sería el presupuesto costo aproximado. Sí, y la definición de metas preliminares. Esto es lo que pudiéramos tener. Estos estudios de preinversión, bueno, pues serían, esto tendría como una formulación preliminar, que sería esta primera fase. La segunda fase normalmente es la manera en la que se va construyendo, que es algo que ya, bueno, pues de alguna manera también se revisa. Si esto tiene que ver con esta visión estratégica, tiene que ver con que si está o no alineado a estos planes estratégicos nacionales, estatales o locales. Entonces, se revisan planes de desarrollo nacional, sectoriales, nacionales, municipales, etcétera. Entonces, con esto, bueno, pues se va conformando todo este estudio. En el caso de presupuesto, bueno, aquí lo más, en algunos casos, pues nos llegan a personas de municipios, representantes de algunos municipios y nos dicen, bueno, nosotros tenemos este problema y tenemos este recurso. Entonces, con base a los recursos, también se pueden ir ajustando
los alcances. Normalmente, como nosotros proponemos proyectos, se proponen por etapas, y entonces, bueno, etapas que incluyen ciertas actividades, ciertos alcances en cierto tiempo, y de acuerdo a los recursos que haya, se pueden ir haciendo ajustes en los tiempos y en los alcances. En otros casos, bueno, pues se pueden hacer si se requieren a veces solamente nos dicen tal es el problema, pues se identifican estos esquemas de financiamiento, para lo cual, bueno, pues se identifican estos catálogos de fondos que ya, como por ahí comentaban, pueden ser nacionales o internacionales. Entonces, dentro de la factibilidad, bueno, pues ya está algo que ya comentaba, que eran precisamente, y aquí estaría con el estudio de la oferta, la demanda y el análisis de mercado, en donde, bueno, pues ya sería parte del trabajo que se hace en Tecnópolis. Dentro de ya la parte técnica, aquí es donde pues se reúnen expertos de todo el instituto. O sea, esta es una de las funciones de Tecnópolis, sobre todo cuando se tienen proyectos multidisciplinarios, hacer la organización de diferentes especialistas, puesto que algunos pueden requerir estudios, por ejemplo, cuando se tratan de construcción, algunos estudios de mecánica de suelos, de uso de suelo, mecánicos, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social, etcétera. Entonces, esta parte también es la parte que nosotros desarrollamos, es identificar cuáles serían los grupos de trabajo. Se organizan mesas de trabajo, y dentro de estas mesas de trabajo se va haciendo con la parte bueno, la parte interesada, ya sea el gobierno o la empresa que requiere el trabajo, se hacen ese tipo de mesas para intercambiar la información y llegar ya exactamente al tipo de estudios técnicos que se requieren, ¿sí? Y también, pues, los que son, casi siempre se requiere el impacto ambiental. Entonces, también están los de economía que nos apoyan en factibilidad legal. Y también los estudios de análisis de costo-beneficio cuando así se requiere. Esto pues ya nada, son otros temas que también se tratan en la formulación de los proyectos, en donde, bueno, también se hacen estos estudios financieros, así como comentaba. En estas mesas generalmente se convocan, se incorporan especialistas de la Escuela Superior de Economía, ¿verdad? Para hacer toda esta parte del estudio. Y bueno, finalmente, ya quisiera esto es parte de lo que nosotros trabajamos en la conformación de los proyectos, porque son muy diversos. Las estrategias pueden ser, bueno, generalmente la estrategia base es analizar el proyecto y realizar mesas de diálogo, que esto pues es un tiempo relativamente corto, simplemente para afinar los alcances de los proyectos que se tienen que realizar. Algunas veces se pueden realizar con los expertos de Tecnópolis. Algunas otras veces se tienen ya la participación de dos o más escuelas. Bien, bueno, pues ya nada más, esta era una generalidad de lo que son, lo que era el tema, la formulación y la evaluación. Y bueno, pues comentando que nosotros precisamente una de nuestra misión es articular estas capacidades científicas y tecnológicas con los diferentes sectores productivos de importancia estratégica nacional e internacional, que participan en esfuerzos de industrialización
favoreciendo proyectos tecnológicos de innovación. También en esto, bueno, aquí mecanismos de transferencia de conocimiento, en esta parte pues también nos apoyamos con personal de la DIED, ¿no? En beneficio de la sociedad y el desarrollo tecnológico y sustentable del país. Bueno, aquí la visión es convertirnos en un aliado estratégico de los diferentes sectores, generando oportunidades de innovación tecnológica con impacto nacional e internacional, pero lo más importante es en beneficio de la sociedad. Esta sería un esquema que pues, de alguna manera nos define en cuanto a nuestras funciones, en donde puedo comentar que nosotros tenemos dos áreas, una que es la de prospectiva tecnológica, en la cual se tienen un Centro Nacional de Inteligencia Prospectiva Tecnológica y de Negocios. Es un área donde se albergan herramientas tecnológicas, bases de datos, en donde, bueno, pues se tiene toda esta información eh, 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 comercial y, bueno, puede ser de otro tipo de información. Entonces, aquí tenemos, bueno, sería la comercial y la académica. Básicamente tenemos los estudios de inteligencia tecnológica industrial y los de académica institucional. En este caso, bueno, he tratado en esta primera parte de que es de detallar un poco lo que nosotros trabajamos en la parte tecnológica industrial, donde hay estudios regionales, industriales. Sin embargo, una parte también muy importante que se maneja en Tecnópolis son los estudios de pertinencia académica institucional. Estos estudios académicos institucionales se enfocan en dos vertientes, que serían los estudios de pertinencia académica y los estudios de análisis comparativo en cuanto a planes de estudio. Con esto, pues lo que se llega con estos estudios de pertinencia y lo que se ha logrado en el instituto es que pues se defina qué tipo si se va a crear una nueva escuela, cuál va a ser el nivel en el que conviene, ¿verdad? Por el tipo de población, por los antecedentes académicos, por la vocación productiva, etcétera, cuál es el nivel y la especialidad, pero podemos llegar hasta la cuestión de planes de estudio. Perdón, así se han generado algunas escuelas dentro del Politécnico. Y también algunos centros, ¿sabes? Puede ser que se diga, no es una escuela, puede ser un centro de tecnología avanzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a definir, el estudio es lo que nos va a arrojar, qué tipo qué tipo de centro, de escuela, perdón, es lo que conviene. Perdón, permítame. Y bueno, dentro de esta parte es importante, no sé, podemos nosotros con todo esto, incluso en esta parte de pertinencia académica, también nosotros lo hacemos tanto a nivel medio superior, superior y posgrado. Los estudios de pertinencia académica que está pidiendo el CONACYT, por ejemplo, para nivel posgrado, para hacer la evaluación, también es un tema que nosotros desarrollamos. O sea, en Tecnópoli se hacen estudios de pertinencia para posgrado, para poder hacer la evaluación, ya sea de renovación o ya sea de creación de nuevos programas. Entonces, pues esto es algo que es importante, no solamente por aspectos de CONACYT, sino también pues por aspectos de que ahí pues hay una inversión muy grande para poder tener una instalación y sobre todo pues que los estudiantes que ingresen ahí pues tengan un campo de acción que está garantizado por un estudio de pertinencia inicial.
Y la otra parte que comentaba de proyectos, pues es la gestión y el desarrollo y supervisión, donde ya comentábamos que era la detección de oportunidades de proyectos, los estudios de prefactibilidad en donde nos apoyamos con estos estudios regionales y con esto pues hace la articulación de la oferta tecnológica, alineando las capacidades del Politécnico, todas las capacidades técnicas administrativas que tenemos. Y en esto, bueno, para esto nosotros tenemos un sistema gerencial de seguimiento de proyectos que sigue el modelo de Project Management. Y bueno, esto sería en sí lo que tenemos en Tecnópoli, lo que hacemos en Tecnópoli. Esto aquí es una imagen de lo que sería el Centro Nacional de Prospectiva de Inteligencia Tecnológica y de Negocios, que está formado, bueno, ya hay un procedimiento en donde se marcan lineamientos estratégicos para los estudios de prospectiva, o sea, cuáles serían los puntos, que sin embargo, pues se pueden hacer algunos ajustes a veces por necesidades específicas de algún cliente, las herramientas tecnológicas que son bases de datos, algunas de ellas muy costosas, y también se tiene un equipo especializado multidisciplinario. En todo esto, en todos estos estudios, pues también consideramos esto que comentaba la maestra Lluvia y algunas otras personas que han estado participando, en donde pues ya se trata de que se involucre pues gobierno, industria, academia, sociedad y sobre todo cuidando el medio ambiente. Sí, son aspectos en donde pues se tiene este cuidado que en estos aspectos se tiene cuidado en el desarrollo de todos estos trabajos. Y bueno, ya quizá esto puede ser redundante, pero nosotros trabajamos estudios a nivel regional, académico e industrial, en donde pues en el regional son los tres niveles de gobierno, en donde pues aquí lo que se trata es atender necesidades particulares de una población por medio de una infraestructura de análisis y recomendación de política. Los académicos, ya lo comentaba, es información de inteligencia estratégica para actualizar planes de estudio y también con la finalidad de mejorar competencias de los estudiantes en pertinencia y calidad mundial. O sea, se hacen referentes a algunos planes, programas de otros países. Y en la industria, bueno, pues tiene que ver para sustentar la toma de decisiones del sector productivo en la identificación de nuevos y potenciales mercados a través de esta información estratégica, competitiva y de tendencias. Bueno, estas tendencias pues son económicas, tecnológicas, científicas, también se incluyen la vocación industrial, y esto pues tiene que ver también, pues lo que se quiere es que haya un mejor posicionamiento del sector tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, pues estas son algunas de las bases de datos, plataformas tecnológicas que se tienen. Algunas son institucionales, pero algunas otras tenemos varias plataformas tecnológicas que tienen información sobre todo de tipo industrial. Este es uno de los estudios que recientemente hicimos. Es un estudio de diagnóstico e inteligencia estratégica que tiene que ver con el entorno económico del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y pues básicamente está enfocado a revisar la vocación económica tanto del estado de Veracruz como del estado de Oaxaca, ¿no? Se ve el contexto estatal y el contexto municipal de cada uno de los estados y bueno, pues se hacen ahí las recomendaciones pertinentes relacionadas con este corredor. Este tipo de estudios se hacen a diferentes niveles, o sea, este sería un primer nivel y pues dependiendo del análisis, de la discusión, se puede ir profundizando más en los estudios, que es un manejo de datos infinito, en donde pues ahí es necesario ir acotando el alcance y los objetivos del proyecto.
a detener mucho, decíamos que es sobre gestión de proyectos, supervisión, y nosotros también, aparte, independientemente de que lleguen algunos clientes, nosotros hacemos búsqueda también de clientes, es un área empresarial del Politécnico, se hacen contactos con las cámaras, se participa en algunos foros industriales, ¿verdad? Para ver ahí, detectar detectar estas oportunidades y también ver las necesidades que pudiera haber de este tipo de proyectos. Una vez que se detecta, bueno, pues se hace una solicitud, se hacen ya los requerimientos específicos, se elaboran las propuestas técnico-económicas y una vez que se consolidan estas propuestas, se llega a la formalización de un proyecto a través de un convenio de colaboración que ya lo trabaja otra área también dentro de la Secretaría. Un convenio de colaboración, o convenio específico, en donde pues ya ahí se establece el tiempo, los recursos, las actividades, etcétera. Entonces, y ya comentábamos que pues nosotros podemos hacer toda esta parte de supervisión y desarrollo del proyecto. Independientemente de este tipo de actividades, también nosotros estamos trabajando la gestión del distintivo de empresa socialmente responsable, donde, bueno, si la empresa no ha hecho algún tipo de actividades para tener este distintivo, en la dirección se pueden armar estos proyectos para que las empresas puedan optar por el distintivo en referencia. Y bueno, como comentaba, llegan ahí algunas solicitudes, pues son algunos ah, eh, proyectos que también se pueden desarrollar como proyectos vinculados, en donde pues en algunos casos no son tan amplios, pero bueno, pues si se pueden desarrollar, se desarrollan. También pues tenemos la fabricación, tenemos una máquina industrial que tiene un sistema computarizado para la fabricación y producción de prototipos y piezas, pero a nivel industrial, en donde, bueno, pues se pueden hacer también se pueden hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y las soluciones digitales para la administración de proyectos. En todo este tipo de actividades también se imparten cursos para hacer la capacitación en estas temáticas. Bueno, de mi parte es todo. Agradezco su atención y si hay alguna pregunta, con gusto.